Buenas tardes, chicos. Entonces, sí, ahí. Chicos, ya les agregué el link para la asistencia, por favor. Ahí después me la pasan para cuando venga más gente, porque eso ya no sale para los que vienen después. Ahí eran el documento, chicos, por favor. Max, ¿y que dice que no me deja aceptar el link? No. Me ¿Algún otro? aparece que no se ha publicado aún, me aparece. Bueno, ahorita lo voy a hacer. Sí, tienes razón. Bueno, y sí. Hoy sí. ¿Ya pudieron ingresar? Se necesita acceso, ingeniero. Bueno, y sí, jóvenes. Y que disculpe, lo puedo volver a reenviar. ¿Reenviar qué? El link, si no me Que se lo aparece otra envíe, vez. que se lo envíen los patojos, porque ahorita ya no reenvío. Ojalá reenvíen el link, por favor, en el. Buenas tardes, Lick. Tardes. ¿Ya pudieron ingresar, jóvenes, o no? Ahí lo pusieron. ¿Ya pudieron ingresar, jóvenes? Chicos, ¿ya pudieron ingresar o no? Ya, muchas gracias, ingeniero. Sí, Bueno, ya. bueno. Entonces vamos a empezar con las clases, por favor, jóvenes. Entonces el último día pues nos quedamos viendo lo que era algunas de las aplicaciones de los compuestos orgánicos a lo que es la agricultura o la agronomía, ¿va, jóvenes? Entonces, vimos que hay varios compuestos orgánicos y por eso lo importante que ustedes tienen que aprender, por supuesto, lo básico, ¿va? Vimos que hay insecticidas, que hay molusquicidas, nematicidas, bactericidas, fungicidas, rodenticidas. Entonces todos estos compuestos pues son compuestos orgánicos que son utilizados para el control de plagas, que es una parte importante dentro de lo que es su quehacer como agrónomos. Entonces vamos a ver también que podemos tener o podemos utilizar estos compuestos en colorantes, ¿verdad? En polímeros plásticos. Entonces, ahora las pinturas están basadas en compuestos orgánicos sintéticos, ¿verdad? Y como ya saben ustedes, pues la gran cantidad de plásticos que hay ahora, ¿verdad? Y ya nosotros ahora entendimos de que muchos de los plásticos que nosotros utilizamos pues son malos para el medio ambiente o son dañinos debido a que no son biodegradables. Últimamente pues ya se están sacando lo que son polímeros biodegradables. Entonces, realmente nosotros debemos siempre pensar cuando hacemos un proceso cuáles son los desechos que generamos. Porque basado en eso es viable o no viable, o es sustentable un proceso o no, ¿verdad? Porque todos los desechos que producimos en los diferentes procesos humanos deben ser biodegradables. Si no, no deberían de realizarse.
Entonces, tenemos bastantes compuestos orgánicos importantes tanto para la vida diaria como para lo que es la agronomía. Vamos a ver ahora lo que son los procesos bioquímicos industriales. Entonces, vamos a ver que acá, ¿qué se les imagina que es eso, jóvenes? A ver, alguien que se le imagine qué es eso. ¿Qué será lo que está? Lo de la presentación. ¿Perdón? Es que en la imagen veo que son como dulces, o sea, azúcares. No, son jabones, ¿verdad? Entonces, los jabones pues son productos de lo que es los procesos industriales, ¿verdad? Que sacan a partir de subproductos de la agroindustria del aceite, ¿verdad? La agroindustria del aceite pues es una industria bastante eficiente, pues se generan un montón de subproductos. Aquí tenemos unos detergentes, ¿verdad? Que utilizamos, ¿verdad? Podemos también generar aceites, ¿verdad, jóvenes? Aceite de oliva, aceite de palma, aceite de girasol. Bueno, todos los aceites que utilizamos para alimentación, ¿verdad? Y tenemos también pues la famosa agroindustria de lo que es el azúcar, ¿verdad? A través de lo que es la caña de azúcar pues se extrae el azúcar que consumimos para endulzar, ¿verdad? Podemos tener una azúcar blanca, una azúcar super purificada, ¿verdad? Que es completamente blanca. El azúcar que nosotros normalmente consumimos es de un color amarillento, ¿verdad? El color amarillento se debe a la presencia de melaza. O sea que el proceso de purificación del azúcar es precisamente quitar la melaza que queda en el azúcar. Entonces, este proceso no es un proceso químico, no que es un proceso físico. Pues, digamos, a partir de la caña nosotros limpiamos, de ahí disolvemos, de ahí evaporamos y de ahí precipitamos. Entonces, no lleva ningún proceso químico, ¿verdad? Entonces, lo que estamos haciendo es quitar la melaza y entre más quitemos la melaza, pues más blanca va a ser la azúcar. Por supuesto, esto tiene un costo, ¿verdad? Porque el proceso para quitar eso es centrifugación. Entonces, realmente a veces nos engañan a nosotros que dicen que el azúcar refinada, que se llama la purificada, es mala. No, ¿verdad? O sea, no tiene ningún proceso químico, jóvenes. Entonces, a veces no tenemos que estar oyendo realmente las cosas que hablan mucha gente, ¿verdad? Que no es cierto. Bueno, ahí suben otra vez el link para que llenen los que acaban de entrar, por favor. El listado. Aquí tenemos la agroindustria de lo que es los aceites, ¿verdad? Entonces, prácticamente en esta industria, pues ustedes están involucrados, gracias Daniela, en el proceso de lo que es el cultivo de la palma africana, que es donde lo que se está, bueno, aquí en Guatemala es lo que más se hace, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos esas grandes piñas, que es donde se extrae, ahí están lo que son esas semillas donde se extrae el aceite. Pero, digamos, en la industria aceitera es muchísimo más diversa que la azucarera, ¿verdad? Porque la industria aceitera pues produce aceites, mantequillas, mantecas. Además también se puede producir jabones, detergentes, también se pueden producir cosméticos. O sea que es una industria muchísimo más diversa. Entonces ahí ustedes pueden entrar pues en el proceso de cultivo, de irrigación, de generación de nuevas plantas. Bueno, entonces realmente puede ser una industria en la cual encuentren ustedes trabajo, ¿verdad? Tenemos también la industria farmacéutica. La mayoría de los medicamentos tienen origen de las plantas, ¿verdad? Y entonces lo que ha hecho la industria farmacéutica es
identificar las sustancias o principios activos, y lo que hace pues ya sería sintetizarlos en el laboratorio, que seríamos los químicos, y luego pues los farmacéuticos diseñar un medicamento, ¿verdad? Realmente es importante saber de que la base de todos nuestros medicamentos son las plantas. Entonces, basado en eso también debemos de tener esa responsabilidad de manejar bien todos los ecosistemas, pues porque en la selva hay un montón de plantas que pueden ser la salvación de muchas enfermedades que padecemos los humanos. Entonces, debemos nosotros estar claros de que debemos de cuidar, ¿verdad? No debemos de destruir, no debemos, y eso es lo que pasa a veces con la industria de aceitera y la industria cañera, ¿verdad? Que destruyen mucho lo que es la flora y la fauna en nuestra querida Guatemala. Bueno, vamos a ver las macromoléculas. Pues las macromoléculas podemos decir que son moléculas grandes que normalmente están involucradas con los procesos bioquímicos. Entonces tenemos los lípidos y grasas, ¿verdad? Tenemos las proteínas y tenemos los carbohidratos. Entonces estos diferentes macromoléculas son indispensables para la vida en general en la Tierra, ¿verdad? Cada uno de los seres vivientes en la Tierra necesitan cierta cantidad de estas tres macromoléculas. Esto lo van a ver más detalladamente cuando vean el curso de bioquímica. Bueno, entonces vamos a ver qué pasa o qué está pasando cuando manejamos más los compuestos orgánicos, ¿verdad? Que eso es lo más triste. Entonces, primero podemos tener fugas submarinas de petróleo, vamos a contaminar el agua, vamos a contaminar las playas y vamos a matar animales de las riberas. Entonces, se dan cuenta ustedes también que tiene su problemática seria lo que es el petróleo, ¿verdad, jóvenes? Entonces, realmente es de meditar, ¿verdad? Cómo podemos cambiar este medio de energía que utilizamos en la actualidad. Por ejemplo, también tenemos el DDT, que es un insecticida que ayudó a controlar las plagas de mosquitos y que nos contagiaban el paludismo y la fiebre amarilla. Porque fíjense ustedes que una de las dificultades que tuvieron los franceses, porque los franceses fueron los primeros que empezaron a hacer el canal de Panamá, pero no pudieron llegar a su fin debido a esta enfermedad, el paludismo y la fiebre amarilla, pues era una gran cantidad de muertos que existían con los trabajadores acá. Entonces, de ahí la obra la agarró los Estados Unidos, pero la base de que hubieran podido terminar es precisamente que ya se había descubierto el DDT y se echaba DDT para acabar con estos insectos. Pero el problema que se dio después, y por eso ahora el DDT es prohibido. Solo en algunos países de África todavía lo utilizan, ¿verdad? Pero miren, el problema del DDT es que entra en la cadena trófica y entonces, fíjense pues, cuando se agrega el DDT y cae en el agua, miren cuánto tiene de concentración. Miren, la concentración es de 0.0005 ppm. ¿Se dan cuenta? Pero ya cuando las plantas absorben ese DDT, ya la cantidad de DDT es de 0.04 ppm. ¿Se dan cuenta la cantidad que aumentó al ser trasladado a las algas? Y cuando estos peces herbívoros comen esas algas, pasó de a 0.2 y a 1.2 ppm. Imagínense cuánto ha subido la concentración. O sea que están concentrándose el DDT. Y ya cuando los peces carnívoros se comen a los herbívoros, la cantidad de DDT de 1 a 2 ppm, que ahí ya es una cantidad bastante nociva.
Y lo último, que es la parte de las aves que se alimentan de estos peces, miren cómo subió de 3 a 76 partes por millón. Entonces, ¿qué fue lo que empezaron a notar con esto? Pues se empezó a notar que las aves ponían huevos, pero los huevos tenían la cáscara muy suave y se rompían. Y eso era por causa del DDT. Entonces se descubrió, y así pasó también con los humanos. A veces en las fincas algodoneras, que era donde teníamos antes acá, pues mucha gente se detectó en la leche de las madres DDT. Entonces ahí fue donde se prendieron las luces rojas y ya no se permite echar DDT, ¿verdad? Eso es el problema a veces nosotros los humanos cuando tenemos algunas soluciones que no tenemos toda la visión de la de la naturaleza en todo. Tenemos la talidomida, que es este compuesto que está acá. La talidomida, fíjense ustedes que era un medicamento que, lo sintetizaron allá en Inglaterra y servía para quitar las náuseas de las madres que estaban embarazadas. Y resultó que este medicamento producía bebés con las extremidades pequeñas o que no tuvieran. Entonces, afortunadamente Estados Unidos y Canadá pues no permitieron el ingreso de este medicamento a Estados Unidos y Canadá, y entonces no se dieron casos en Estados Unidos. Y aquí en Guatemala, pues como vamos tan atrasados, pues cuándo iba a llegar esto, ¿no? Entonces ahí pueden ver la foto de los niños que tienen esos problemas, ¿verdad? Y es el origen este supuesto medicamento. Bueno, también tenemos los opiáceos y analgésicos. Entonces miren, pues en Estados Unidos, gracias Jennifer, en Estados Unidos, desgraciadamente como ahí solo es el dinero, los médicos, ahí ese link es el link de la asistencia a jóvenes, ahí lo tienen que llenar, ¿verdad? Porque eso se va a llevar control. Entonces, los analgésicos opiácicos son derivados de la morfina, ¿verdad? Y entonces en Estados Unidos, médicos que fueron comprados por las farmacéuticas comenzaron a recetar este tipo de medicamentos. El problema de estos medicamentos o estos analgésicos, o sea, que quitan el dolor, es que causan adicción, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, acá tenemos la codeína y la morfina, si pueden verse ustedes ahí, son bastante parecidos y por eso son derivados de los opiáceos. Entonces aquí tenemos la oxicodona, que también es otro analgésico, ¿verdad? Y que es familiar de la morfina o de los opiáceos. Entonces causaba y causa adicción, y muchas personas se volvieron adictas y que no tenían que sufrir eso debido a que los médicos recetaron eso, ¿verdad? Entonces ha sido un problema de finales de la década del 90 y principios de este milenio, que ha habido una gran problema en Estados Unidos con respecto a esto, ¿verdad? Afortunadamente nosotros, como somos pobres, todo esto no llega a tanto. Ahí está el fentanilo famoso, ¿se acuerdan ustedes que ahora está causando estragos en lo que es las poblaciones en Estados Unidos, ¿verdad? Ya pasó lo del éxtasis, ahora es esto lo que está destruyendo a la sociedad estadounidense. Entonces miren, pues aquí tenemos algunos ejemplos, solo les pongo, ¿verdad? Aquí está algunos, ahí está uno de los del precio de la, no sé qué se llamaba, que vendían un rockero, Prince, ¿verdad? Adam Harrison, hijo del reconocido Rick Harrison, propietario de la tienda de empeño Gold and Silver Pawn Show, el precio de la historia, falleció en el 2024 a causa de sobredosis del fentanilo. Paul Gray, ¿verdad? En mayo de 2010, músico Paul Gray, bajista de la banda Slipknot, murió por sobredosis accidental de fentanilo en su habitación de hotel Des Moines.
Prince, los forenses concluyeron que el músico Prince falleció el 22 de abril de 2016 a causa de sobredosis de accidental de fentanil. El fentanilo estaba entre las sustancias identificadas en pastillas falsificadas encontradas en su casa. En particular unas falsamente etiquetadas como Watson 385, combinación de paracetamol e hidrocodona. Entonces, ¿se dan cuenta ustedes? La gran cantidad de gente que ha muerto y seguirá muriendo en Estados Unidos. Ahí tenemos el rapero Coolio el 28 de septiembre del 2022. Falleció por sobredosis de fentanilo, como relató su amigo Artis. En abril de 2023, representante informó que Coolio falleció por sobredosis de fentanilo. Tommy Petty, ¿verdad? Famoso en los 80 y 70, forense condado de Los Ángeles, anunció el 19 de enero de 2018 que el cantante falleció como consecuencia de sobredosis accidental. El resultado de mezclar incluía medicaciones que incluían el fentanilo, acetilofentanilo, desproinil, fentanilo, entre otros. El problema que tenía Tom Petty es que tenía problemas en la columna y solo estos medicamentos le quitaban el dolor, entonces por eso se dio una sobredosis. Lil Peep, rapero americano, también falleció a causa de sobredosis de fentanilo el 15 de septiembre de 2017. Entonces podemos ver también que de parte de lo que son la industria farmacéutica y el gobierno, pues causan estos males debido a únicamente la ganancia del dinero y no les importa la vida humana. Aquí en estas fotografías pues podemos ver lo que estamos causando desde finales del siglo pasado y ahorita seguimos en esto, el calentamiento global debido a la producción en exceso de CO2, ¿verdad? Entonces, realmente es importante también que tengamos conciencia que muchos de ustedes van a tener en sus manos cuando estén trabajando como profesionales el poder evitar contaminar nuestro planeta, ¿verdad? Entonces, sabemos nosotros que en el sistema solar por lo menos no hay ningún planeta que pueda albergar la vida como aquí en la Tierra, ¿verdad? Y entonces ya estamos hablando de que las distancias que tendríamos que recorrer para poder alcanzar otro planeta pues son inimaginables. Entonces lo que nos queda es cuidar nuestro planeta. Entonces como reflexión personal les dejo estas preguntas, ¿verdad? ¿Qué aprendimos en la presentación? ¿Qué nos llamó la atención? ¿Qué puedo aplicar a mi carrera? ¿Y qué puedo aplicar a mi diario vivir? Bueno, entonces vamos a ver, Ángel, usted, ¿qué le llamó la atención de la presentación? Principalmente porque casual hace días vi una película de eso, de unos fármacos comprando gente para que recomendaran una medicina. Y me llama la atención eso, ¿verdad? De que como la corrupción y la poca, ¿cómo decirlo? Control. El poco criterio, el control y el poco criterio de la gente que se anima a hacer esos fraudes prácticamente, estafan y matan personas. Sí, pero son los médicos, ¿va usted? Porque realmente la persona desconoce qué tipo de medicamento es, ¿va? Y la ley no hace nada, ¿verdad? Es triste eso. A ver, Ashley, ¿qué dice usted? ¿Qué le llamó más la atención a usted? Ashley. Bueno, a ver, Byron, ¿qué le llamó la atención a usted? A mí una de las cuestiones que más me llamó la atención, Lee, que es cómo a través de procesos mal realizados hemos llegado a contaminar los ambientes, como por ejemplo con el DDT, ¿verdad? Que al entrar las cadenas tróficas causa un problema mayor. Claro, es que mire, como le digo yo, nunca antes no se pensaba en lo que se podía producir, nada más lo generaban. Ha ido cambiando eso, pero acuérdese usted que siempre dominan lo que son los intereses económicos, desgraciadamente. A ver, Carlos Eduardo, ¿qué puede aplicar usted a su carrera de esta presentación? Daniela. A mí me impresionó bastante, o sea, el daño y el mal uso de estos fármacos que puede causar no solo en uno, sino que
alrededor, ¿verdad? Ok, fíjense que esos, desafortunadamente aquí en Guatemala el problema que tenemos es que hay mucha corrupción a nivel de la industria farmacéutica, ¿va? Y nosotros realmente nuestros medicamentos son sumamente caros, deberían ser más baratos. Y realmente nadie ha hecho nada con respecto a eso, ¿verdad? Diana Fuentes, por favor, ¿qué puede aplicar a su diario vivir de lo que vimos ayer, antier y hoy? No sé si llegó la vez pasada. Viendo, por ejemplo, las consecuencias del carbono, tipo en los efectos de gas invernadero con las gasolinas y así. Ok. Sí, entonces, digamos, tenemos que pensar de que nosotros estamos cambiando. Al principio uno diría, "Ah, bueno, pues no es mucha gente, pero ahora es una cantidad enorme de gente que cambia ya lo que es la composición atmosférica. Al principio no había ningún problema, pues, pero se dan cuenta cómo nosotros como humanidad no pensamos en eso, ¿verdad? Porque cuando estábamos nosotros antes del siglo pasado éramos poca gente, pero ahora somos una gran cantidad de gente. Y eso hace que haya mucho problema con los procesos que nosotros hacemos en la Tierra. O sea, que nosotros ya afectamos a nuestro planeta. Y por eso nosotros debemos ser bien cautos en lo que hacemos, ¿verdad? Bueno, ¿qué aprendimos en la presentación? A ver, léame José Andrés Garrido. Y las generalidades del carbono y los compuestos orgánicos, cómo se formaron los Vale, compuestos solo la uno, orgánicos. solo la uno. ¿Ok? Ah, perdón. Ok. A ver, José Daniel. ¿Cómo se formaron los compuestos orgánicos y los tipos que existen? A ver, Yoshimar. Mal manejo de compuestos orgánicos. Ok, a ver, Rodas. ¿Cómo se relacionan los compuestos orgánicos con la agronomía? Ok. Bueno, entonces, eso sería como la introducción que tenemos para el curso. Si se dan cuenta, pues es importante para lo que es la agronomía tener los conceptos básicos de lo que es la química orgánica. Bueno, entonces vamos a la presentación 2. La presentación 2 solo se las voy a mostrar los objetivos porque esa ustedes van a tener que trabajarla. Entonces la presentación 2 es la reseña histórica, o sea, cómo se desarrolló la química orgánica. Entonces vamos a leer los objetivos y de ahí vamos a platicar qué es lo que tienen que hacer ustedes. Bueno, entonces, a ver, léame objetivo número 1, Martín Alejandro. Que los estudiantes conozcan los principales datos históricos que permitieron el desarrollo de la química orgánica. Ok, a ver, Mili. Que los estudiantes puedan realizar resúmenes. Ok, a ver, Jennifer. Que los estudiantes puedan utilizar el programa de Genially y generar una línea de tiempo con el mismo. Ok. A ver, Ángel. Dice que los estudiantes puedan desarrollar programas creativos que los faciliten el aprendizaje. Ok. Bueno, entonces eso es el fin para esta presentación. Bueno, entonces ahí tienen ustedes el desarrollo de toda la historia y el desarrollo de lo que es la química orgánica. Bueno, entonces lo que van a tener que ustedes hacer como tarea 1 está puesta ahí. O sea, esto, miren, esto es lo que van a tener que hacer. Bueno, entonces miren, pero la tarea 1 sería realizar una línea de tiempo con los datos proporcionados en la presentación utilizando Genially. A continuación les adjunto algunos videos que enseñan cómo suscribirse al mismo y cómo realizar las líneas de tiempo. Tienen libertad para poderlo realizar. Tienen libertad, pero digamos en los mismos videos, enlaces, les dice a ustedes que tiene que haber una idea central, tiene que ser ramificada, tiene que ser con líneas curvas, tiene que tener imágenes, tiene que tener colores. Bueno, entonces todo eso está descrito dentro de lo que es los enlaces que les puse ahí.
Bueno, entonces yo les voy a poner a ver cuándo la tienen que entregar, ¿verdad? Y entonces esa sería la primera tarea, jóvenes. Ya les voy a subir, en estos días les voy a subir la guía para entrega de tareas. Entonces, miren, para cuando tengamos clases virtuales, en el caso de que es una hora, lo máximo que yo dejo entrar es a los 15 minutos. Si pasan de 15 minutos ya no los dejo entrar, por favor, jóvenes. En el caso de los sábados, cuando tenemos la clase extra, pues es media hora porque son 2 horas. Entonces, no sé si hay alguna duda, jóvenes, alguna inquietud. Entonces, en el resumen, bueno, mejor voy a seguir y después platicamos de eso. Entonces vamos a ver ahora la unidad 1, parte 3 y vamos a ver orbitales y enlaces, ¿verdad? Entonces vamos a ver los objetivos. Entonces léame por favor, Ashley, no sé si tiene micrófono o no. O si ya se durmió. A ver. No sé si se escucha. A ver, pues. Que los estudiantes recuerden la forma de los orbitales SP. Ok, que son los que se van a utilizar para el carbono. A ver, léame Byron, por favor. Que los estudiantes recuerden el orden de llenado de los orbitales en los átomos. Ok. A ver, Carlos Eduardo. Que los estudiantes recuerden cómo se forman los enlaces covalentes y iónicos. Ok. A ver, Daniela. Que los estudiantes entiendan el enlace que pueden formar los elementos de los compuestos orgánicos. Bueno, hay que ver carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y halógeno. Esos son los que vamos a ver principalmente. A ver, léame Diana Fuentes, por favor. Que estudiantes conozcan e identifiquen los tipos de enlaces que forman carbono, oxígeno y nitrógeno. Ok. Bueno, entonces vamos a ver la forma de los orbitales. Entonces, los que nos van a interesar solo son S y P, debido a que al carbono, como está en el nivel 2, no tiene más orbitales. Entonces, el S es esférico y no tiene subniveles. El P es de 2 lóbulos iguales y sí tiene 3 subniveles. Y el D, que es como que fuera un trébol, pero ese ya no lo vamos a ver dentro de los compuestos orgánicos. Bueno, entonces, la forma P tiene tres direcciones. Uno sería el eje X, otro sería, que sería este, otro sería el eje Y como es en 3 dimensiones, pues este sería en Z. Entonces quiere decir de que el orbital P tiene 3 subniveles. Tenemos que recordar que por cada nivel nosotros podemos poner 2 electrones, ¿ya? O sea que en el orbital S solo podemos poner 2 electrones. En cambio, en el orbital P podemos poner 6 electrones. Por cada uno de los diferentes orbitales ponemos 2. Como son 3, por 2 son 6. No sé si tienen alguna duda, chicos. ¿Está claro? Bueno, entonces vamos a ver el diagrama de distribución de lo que es la energía. Entonces miren pues jóvenes, tenemos, esto no lo vimos en química general, ¿verdad? Entonces lo vamos a aprender acá. Lo primero que tenemos que ver es que tenemos que llenar primero el nivel 1S, de ahí el nivel 2 que tiene 2S y 2P y el nivel 3 que tiene 3D, 3P y 3S. Entonces, cuando nosotros empezamos a llenar lo que es la distribución de electrones, vamos a aprender que tenemos que tener ciertas o conocer ciertas leyes, ¿verdad? Y eso es lo que se les va a evaluar. Entonces, miren pues, se los voy a poner aquí rapidito. Entonces, miren pues, cuando yo agrego el primer electrón, ¿en dónde lo voy a agregar? ¿En qué nivel lo tengo que agregar, jóvenes? 1S. 1S. Entonces pongo 1S para arriba. Miren, esa es la flecha que está ahí.
Ese sería el primer electrón, que sería el hidrógeno. Bueno, ahora vengo y ¿en dónde agrego el segundo electrón, jóvenes? ¿En qué nivel? En el 2 no. No, tendría que ponerlo siempre en 1s porque cada uno le caben 2. Entonces tendría que poner el otro electrón para abajo. Se dan cuenta que para arriba significa un sentido y para abajo significa otro sentido. Bueno, entonces usted aquí ya llenó el nivel más bajo. Ahora vamos con el nivel 2S. No puedo llenar el 3S si no he llenado el 2S. Bueno, entonces ahora aquí en donde pongo el primer electrón, o sea, el tercer electrón, ¿en dónde lo pongo? A ver, jóvenes. Para arriba. ¿En cuál nivel? ¿2S o 2P? 2S. Sí, porque está más abajo de la energía, entonces lo pongo para arriba, así como está en el dibujo. Bueno, entonces, ¿en dónde pongo el cuarto electrón? Ahí mismo para abajo, ¿no? Tengo que poner para abajo porque ese tiene la misma energía. Se dan cuenta que el 2P no tiene la misma energía, tiene más energía. Siempre tengo que llenar primero los menos energéticos. Bueno, y de ahí, el quinto, ¿en dónde lo pongo? ¿Dónde pongo el quinto? En el tercer nivel. No, y no ha llenado, ¿acaso llenó el segundo? Pues este solo tiene el 2S lleno. ¿Dónde lo tiene que poner? 2P. Entonces fíjense pues, aquí vamos a tener que tenemos X, Y y Z. Entonces, ¿en dónde lo tendré que poner? No importa en cuál lo ponga, o será que tengo que poner en algún lado. ¿Qué dicen ustedes? Porque aquí los tres niveles o tres subniveles tienen la misma energía, ¿ya? Entonces, ¿en dónde pongo? X, Y, Z o me da lo mismo. A ver. Me da lo mismo. Lo tengo que poner por regla en X, que sería el nivel primero, digamos, de eso, aunque tiene la misma energía. Entonces lo pongo para arriba. Ahora, ¿en dónde pongo el otro? El siguiente. El sexto. ¿En dónde pongo el electrón? En el siguiente orbital. ¿En cuál? X, Y, Z. En Y. Lo pongo en Y Para arriba. para arriba. ¿Ok? Y luego el siguiente, ¿dónde lo pongo? En Z. En Z. Entonces miren pues. Vamos a ver que la primera ley que vimos fue la ley de Abbaugh, que me dice que debo de llenar primero los orbitales que tienen menos energía. Bueno, la segunda ley, la ley de Pauling, dice que en cada orbital debe tener 2 electrones máximo, pero deben tener diferente dirección. Por eso es de que las flechas van para arriba y para abajo. ¿Estamos? Y ahora la última regla que manda esto es la regla de Hund. Entonces, aquí tienen ustedes 3 subniveles que son iguales, por lo cual Hund dice que primero tienen que llenarse los 3 subniveles con un electrón y luego pueden empezar a llenar otra vez ya a parear. Bueno, entonces, el siguiente electrón, ¿en dónde lo pongo? En X. ¿Cómo? Para abajo. Para abajo. Entonces ahí está pareado. ¿El siguiente dónde lo pongo? Y para abajo. En Y para abajo. ¿Y el siguiente? Z para abajo. Z para abajo. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí tengo las 3 leyes que estamos aprendiendo. Primero, la ley de Abbaugh me dice que tengo que empezar con el menos energético y a irla llenando primero hasta llegar al más energético. La segunda ley me dice de que los 2 electrones que forman en un orbital deben estar con diferente sentido. Vamos a ver después que eso se llama spin, ya lo vimos en Química General 1. Bueno, y luego la tercera ley, que es la ley de Hund, es cuando un orbital tiene varios subniveles, primero hay que llenar con un electrón todos los subniveles y después se apareja. Bueno, ahora el siguiente, ¿dónde lo pongo, jóvenes? El nivel 3 tiene 3 niveles de energía, S, P y D. ¿En dónde pongo el primero? En 3S. ¿3S para dónde? Para arriba. Para arriba. Y ahora el siguiente, ¿dónde lo pongo?
3S para abajo. 3S para abajo, entonces ya llené el orbital menos energético. Entonces ahora el siguiente, ¿dónde lo pongo? 3T para arriba. X para arriba. X, Y y Z. Entonces lo pongo para arriba. Ok, el siguiente, ¿dónde lo pongo? En Y para arriba. Y para arriba. Y luego Z para arriba. Z para arriba. Y ahora el siguiente. El X siguiente. para abajo. X para abajo y de ahí. Y para abajo. Y para abajo, el siguiente. Z para abajo. Z para abajo. Bueno, ahora aquí le voy a poner 1, 2, 3, 4 y 5. Nosotros sabemos que el nivel D tiene 5 subniveles. ¿Ok? Bueno, entonces ahora el siguiente electrón, ¿dónde lo pongo? 1 para arriba. 1 para arriba. ¿Y el siguiente? 2 para arriba. 2 para arriba. ¿El siguiente? 3 para arriba. 3 para arriba. ¿El siguiente? Siguiente. 4 para arriba. 4 para arriba. Siguiente. 5 para arriba. 5 para arriba. El siguiente. 1 para abajo. 1 para abajo. El siguiente. 2 para abajo. 2 para abajo. El siguiente. 3 para abajo. 3 para abajo. El siguiente. 4 para abajo. Y el último. 5 para abajo. Entonces, ahí ustedes están utilizando las reglas de llenado. Entonces, eso se les va a evaluar. ¿Hay alguna duda, jóvenes, o les quedó claro? Yo pienso que les quedó claro. ¿O no? ¿Hay alguna duda? Sí, todo claro. Bueno, entonces, vamos a continuar. Que eso no lo miramos en química general. Si hablamos de alguna de las reglas de llenado, como es la de Pauling y como es la que más hablamos. Bueno, entonces vamos a continuar. Bueno, entonces vamos a ver que la regla de llenado de los diagramas electrónicos, ahora vamos a ver las reglas. Entonces, a ver, léame por favor. ¿Con quién nos quedamos, jóvenes? Con Daniela le toca, ¿no? ¿O ya va? ¿Ya leyó Daniela la segunda vez o no? No. Bueno, lea por favor la primera regla. Los orbitales de energía más baja se llenan primero. Esto es una afirmación que se llama principio de Aufbau. El orden es 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D. Ok, o sea que siempre llenamos primero los niveles con menos energía y de último los que tienen más energía, que fue lo que hicimos primero. A ver, Diana Fuentes, léame la regla 2. Los electrones se comportan en cierto modo como si giraran en torno a un eje, casi como la Tierra gira sobre su eje. Este giro o spin puede tener dos orientaciones que se llaman arriba y abajo. Solo dos electrones pueden ocupar un orbital y deben tener un spin opuesto. El principio de exclusión de Pauli. Entonces, el principio de exclusión de Pauli es que me dice que debe de tener diferente dirección para que puedan estar en forma estable en un orbital. O sea, la flecha para arriba y la flecha para abajo. Eso significa que uno gira a favor de las agujas de reloj y el otro gira en contra de las agujas de reloj. A ver, José Andrés, léame por favor. Regla 3. Si están disponibles dos o más orbitales de igual energía, un electrón ocupa cada una de estas hasta que todos los orbitales estén medio llenos. Solo entonces un segundo electrón puede ocupar cualquiera de los orbitales. Regla de Hahn: todos los electrones de los orbitales medio llenos tienen el mismo spin. Ok, entonces se dan cuenta que fue lo que pasó cuando ya los niveles tienen subniveles. Entonces tenemos que llenar primero un electrón en cada subnivel y después empezamos a parear, que esa es la regla de Hund. Bueno, vamos a ver las configuraciones electrónicas. Entonces miren pues, por ejemplo aquí tenemos el hidrógeno que solo tiene el nivel 1s. Se dan cuenta que solo tiene un electrón, entonces ¿cómo va a ser?
el nivel 1s va a tener un electrón hacia arriba. Ahora miren el carbono tiene 6 electrones. Entonces, ¿qué pasa? El primero lo debo llenar hacia arriba, en el 1s. Luego, el segundo en el 1s hacia abajo. De ahí tengo dos subniveles, 2s y 2p. El 2s solo no tiene subniveles, por lo cual empiezo con el más bajo, que es 2s, para arriba, de ahí para abajo. Y por último, el p tiene 3 subniveles y solo me quedan 2 electrones, entonces pongo en el x y en el y. Se dan cuenta de que aquí estos electrones que están acá están desapareados. Ahora miremos en el fósforo. El fósforo tiene 3 niveles, ¿verdad? El nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Entonces, vamos a empezar. ¿En dónde empiezo? A llenar. A ver, ¿en dónde empiezo a llenar? En el 1S. En un 1s para arriba. Y de ahí, 1S para abajo. 1s para abajo. Y de ahí, 2S para arriba. y de ahí, 2S para abajo. y de ahí, 2P para arriba. 2px, y y z. 2px para arriba, de ahí, 2Y para arriba. 2py para arriba, y de ahí, 2PZ para arriba. ok, y de ahí, 2XP para abajo. ajá, de ahí, 2Y para abajo. y siguiente. Y 2PZ para abajo. ¿Se dan cuenta de ahí cuánto llevamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y el fósforo tiene 15, todavía nos faltan 5. Entonces, en el nivel 3S y 3P, en el nivel 3, ¿cuál empiezo a llenar primero? ¿Cuál empiezo a llenar primero, jóvenes? Del nivel 3S. 3S. ¿Hacia dónde? Para arriba. Y de Hacia ahí, arriba. el siguiente. Para abajo. Y de ahí, No. y de ahí, 3P para arriba. 3PX para arriba. Y de ahí, 3PY para arriba. Y de ahí, 3PZ para arriba. Entonces, miren, pues, es importante entender que cuando los electrones están desapareados, es menos estable que cuando están apareados. Se dan cuenta que en el caso del carbono están desapareados los últimos, igual para el caso del fósforo y el caso del hidrógeno, ojo. Porque cuando están apareados van a ser gases nobles, porque están llenos todos sus niveles, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver una actividad que se las voy a pedir la próxima semana, ¿verdad? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Van a tener que hacer lo que son las configuraciones del nitrógeno. Entonces, el nitrógeno, ¿cuántos electrones tiene, jóvenes? A ver. Busquen en su tabla cuántos electrones tiene el nitrógeno. 7. 7. O sea que quiere decir que va a ser igual que el carbono, solo que acá, ¿en dónde va a tener el electrón? El último electrón, ¿en dónde va a estar? En 2PZ para arriba. Ok, eso es lo que van a tener que ponerme, vamos a hacer el próximo día. ¿El oxígeno cuántos tiene? 8. 8. O sea que todavía estarían acá. Entonces, acá pusieron el nitrógeno, entonces ya el oxígeno podrían poner para abajo en X. ¿El azufre cuántos tiene? ¿Cuántos electrones? 16. Entonces va a ser casi como el fósforo, solo que va a tener un electrón. Entonces este electrón va a estar apareado. ¿Y el flúor? 9. 9. Entonces ahí va a estar, le va a faltar solo 1. Va a ser igual que el carbono, va a tener todo este nivel lleno aquí, acá, y le va a faltar un electrón acá. Entonces eso lo van a tener, se los voy a pedir para el próximo día, la próxima semana, jóvenes. Voy a pasar. Bueno, entonces vamos a ver los tipos de enlace que pueden formarse. Bueno, entonces pueden ser dos: enlace iónico y enlace covalente. Eso sí lo vimos en química general. 1 creo que fue. Bueno, entonces, ¿qué es la electronegatividad, jóvenes? A ver quién se acuerda qué es la electronegatividad. Es la capacidad para atraer otro átomo. No, para atraer electrones. O sea que, electrones, sí. entonces, entre más capacidad tenga de atraer electrones, quiere decir de que va a ser más electronegativo. ¿Y qué significa eso? Que al átomo le gustan los electrones. ¿Estamos? Bueno, vamos a ver, si miran ustedes en su tabla, en la parte de atrás de donde normalmente utilizamos,
Ahí está el flúor, que es el elemento más electronegativo de la tabla. Entonces acá tenemos, miren, el flúor tiene una electronegatividad de 4. De ahí seguiría el oxígeno, que tiene 3.5. De ahí seguiría el cloro, que tiene 3. ¿Verdad? El nitrógeno, que también tiene 3. Entonces, estos elementos, se dan cuenta, vamos a, por la periodicidad, vamos a ver que la electronegatividad va a crecer desde lo que es la izquierda a derecha. Y en el grupo va a aumentar de abajo hacia arriba. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que el máximo o el más electronegativo va a ser el flúor. Entonces, para poder clasificar un enlace vamos a necesitar los datos de electronegatividad, por lo cual por eso tienen que tener su tabla, jóvenes. A ver, léame, José Andrés. Los tipos de enlaces se clasifican según la diferencia de electronegatividad entre los elementos que forman el enlace. Ok, o sea que nosotros vamos a clasificar un enlace entre dos átomos, ¿verdad, jóvenes? Puede ser de que una molécula tenga varios átomos, pero entonces tenemos que ser en pares. Entonces miren pues, si la diferencia es mayor que 2 entre electronegatividades, el enlace es iónico. O sea que, ¿qué quiere decir? Es atracción de cargas. ¿Estamos? Ahora, si la diferencia es menor a 2, o sea 1.99, ¿verdad? Quiere decir que el enlace es covalente. Ahí se acuerdan que el enlace covalente significa compartir electrones, ¿ya? O sea que no se forman cargas formales. Bueno, ahora también sabemos que lo que es los covalentes se dividen en dos, ¿verdad? Pueden ser covalentes iónicos. Entonces la diferencia tiene que ser entre 1.99, más abajo, 1.999 a 0.5. Entonces se considera que el enlace covalente es iónico. Ahora, cuando la diferencia es menor a 0.5, a 0, se clasifica el enlace como apolar o no iónico. Entonces el primero también se le llama covalente polar y al segundo se le llama también covalente apolar. Entonces, eso es muy importante porque cuando los enlaces están polarizados, vamos a ver acá en este dibujo lo siguiente. Miren, aquí tenemos el enlace iónico. El enlace iónico es de 2 para arriba. Miren, acá es la atracción de una carga positiva con una negativa. Esa es la que forma el enlace. En cambio, en el enlace covalente, los dos átomos están compartiendo un par de electrones, ¿no? O sea, uno da un electrón, el otro da un electrón. Bueno, entonces, fíjense pues, cuando el enlace es polar, miren cómo está el enlace. Se dan cuenta que esto parece un huevo. Bueno, ¿y qué significa eso? Significa de que el elemento más electronegativo va a tener el enlace o los electrones más hacia él. Y por eso ustedes miran esta como panza que está acá. Y eso lo que dice de que el más electronegativo va a tener una carga parcial. Ese símbolo que está ahí es el símbolo griego delta. Negativo significa carga parcial negativa. Y entonces, para compensar esa carga, quiere decir de que el átomo menos electronegativo va a tener una carga parcial positiva. ¿Ok? O sea que este enlace está polarizado. Por eso es que también se le llama polar. ¿Ya? En cambio, cuando el enlace es apolar, miren, el enlace es simétrico. O sea que los electrones están justo en medio de los dos átomos. Esa es la gran diferencia. Por supuesto, tenemos que saber de que cuando está polarizado el enlace es más fácil que reaccione que cuando no está polarizado. ¿Alguna duda, jóvenes? Bueno, vamos a ver unos ejemplos. Entonces miren, el enlace iónico cloruro de sodio.
Entonces, buscamos en la tabla, el cloro tiene 3 y el sodio tiene 0.9. Hacemos la resta, nos sale 2.1. ¿Cómo es el enlace, José Daniel? Iónico. ¿Se da cuenta? Porque es arriba de 2. Bueno, ahora tenemos un enlace covalente no polar. Se dan cuenta que esta molécula tiene 4 enlaces, pero yo voy a analizar el enlace carbono-hidrógeno. Entonces, el carbono tiene 2.5 y el hidrógeno tiene 2.1. Sale 0.4. A ver, Yoshimar, ¿cómo se clasifica ese enlace entonces? Es covalente iónico. No. Abajo de 0.5 es no polar o apolar. ¿Estamos? ¿Cuál me estaba diciendo, profe? El que le di, el CH4. CH. Está. Bueno, entonces hay que poner atención, pues, porque si no en el examen contesta al revés. Bueno, ahora tenemos, a ver, Rodas, el enlace covalente polar CF4, o sea que hay 4 enlaces carbono-flúor. El flúor tiene 4 y el carbono tiene 2.5. La resta me queda 1.5. ¿Cómo se clasifica el enlace, Rodas? Covalente polar. Covalente polar porque está más arriba de 0.5. Bueno, entonces eso es lo que se les va a pedir en el examen corto o en el examen parcial. Bueno, entonces vamos a ver la polarización por la diferencia de electronegatividades. Entonces aquí podemos ver lo que les estaba explicando, ¿verdad? En este caso son dos hidrógenos que tienen la misma electronegatividad, por lo cual la diferencia es 0. Se dan cuenta que los electrones de enlace están en el centro. En cambio acá tenemos cloro y carbono. El cloro es más electronegativo que el carbono, por lo cual se dan cuenta que el enlace está más cerca del cloro, ¿verdad? Entonces este es un enlace covalente polar. Y en el caso del iónico se dan cuenta que tiene una carga positiva el sodio y una carga negativa el cloro, y por eso es que se juntan, porque cargas opuestas se atraen. Entonces aquí podemos ver, miren, tenemos una molécula de clorometano que tiene 4 enlaces. Carbono-hidrógeno tiene 3 y carbono-cloro. Los carbono-hidrógenos son covalentes apolares, ¿verdad? Como vimos, la diferencia es 0.4, estos 3. Pero el enlace carbono-cloro sí es polar. O sea que, ¿qué quiere decir? Que va a tener una carga parcial negativa el cloro, que es el más electronegativo, y una carga parcial el carbono, que es menos electronegativo. Se dan cuenta que esta flecha que está acá es un vector que significa que la carga se está desplazando hacia lo que es el cloro. Esta letra es la letra griega que se llama mu, ¿verdad? Eso significa momento dipolar, que lo vamos a ver después. Bueno, entonces la carga negativa menos delta se irá hacia el más electronegativo y la parcial positiva se quedará con el menos electronegativo. Bueno, entonces esto se los voy a dejar también para que lo hagan la próxima semana, junto con lo que es lo que vamos a empezar a hacer el día lunes. Miren, acá están estos compuestos, ¿verdad? Entonces, miren pues, lo que tienen que ver es clasificar este. ¿Este qué sería, jóvenes? ¿Qué piensan ustedes que sería este? Este es fácil de clasificar. ¿Sería iónico, sería covalente polar o covalente apolar? ¿Qué piensan ustedes? Sin necesidad de saber ningún... Es covalente apolar porque son los mismos átomos, entonces la diferencia va a ser 0, ¿sí o no? Entonces es un covalente apolar. Bueno, entonces acá se dan cuenta que tienen el ácido clorhídrico, tienen que ver las electronegatividades, y acá tienen que clasificar. ¿Cuántos enlaces tienen que clasificar aquí, jóvenes, en esta molécula? ¿Cuántos tipos de enlaces tienen que clasificar? A ver, jóvenes, eso es importante. 3. No, 2. Porque tienen carbono, cloro, y todos los carbonos hidrógenos son iguales, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. Entonces quiere decir que aquí solo van a clasificar carbono, hidrógeno y carbono, cloro. En este, ¿cuántos enlaces tienen que clasificar? 3. Entonces tienen carbono, hidrógeno, tienen 1, 2, 3, 4. Tienen carbono, carbono. Sería 1.
Carbono hidrógeno, 2. Carbono cloro sería 3. ¿Y carbono bromo? 4. 4. ¿Se dan cuenta? Aquí ya puedo decir que el carbono tiene que ser apolar, bajones. ¿Sí o no? Que son los mismos elementos. Aquí tienen que clasificar el enlace este, acá este, y ahora en este, ¿cuántos tienen que clasificar, jóvenes? En el último. ¿Cuántos clasifican? Podría ser los dos tipos, ¿verdad? Porque es oxígeno, hidrógeno, azufre, oxígeno. Ok, solo que aquí, miren, jóvenes, estos que están acá de dobles enlaces no los pueden clasificar. ¿Estamos? Solo clasificarían los simples, oxígeno, azufre, o los sencillos. Bueno, entonces ahí nos quedaríamos, jóvenes. Entonces, gracias por su atención. Espero que hayan aprendido. Y el día lunes, primero de ya nos vemos sin temblores, ¿va? Y espero que no les haya pasado nada en sus casas, ni nada, ningún familiar, ¿va, jóvenes? Siempre tranquilidad, allá bajó la cantidad, pero siempre sigue temblando. Hay que tener cuidado, jóvenes, tener su mochila de las 72 horas y estar listos por cualquier cosa, jóvenes, ¿verdad? Porque la cosa fue más dura por allá por la antigua, ¿va? Bueno, entonces que pasen feliz tarde, un abrazo a todos y nos vemos el día lunes entrante. Ahí se acuerdan que ya la otra semana va a ser examen corto que sería sobre hasta aquí, hasta lo que vimos hoy. ¿Alguna duda? Todo claro, Lick. Bueno. Feliz tarde. Bueno, nos Feliz vemos. tarde. Se cuidan, chicos. Feliz Nos vemos. tarde. Se Feliz cuidan. tarde. Que les vaya bien, jóvenes. Y quiero una pregunta. ¿Sí? ¿La tarea de la línea de tiempo es para el siguiente lunes o...? No, ahí ustedes tienen que revisar. Ahorita todavía no la he subido. Ahorita voy a subir en el Classroom y ahí miren. Ah, ok, ¿y los ejercicios que dijo que deberíamos hacerlos, tenemos que llevarlos hechos o los hacemos allá el lunes? No, tienen que llevar los hechos y yo les voy a preguntar a que pasen a hacerlo cada uno de ustedes, cualquiera de ustedes. Ah, ok. Bueno, nos vemos. Así que... Se cuidan. Naomi, mire, la próxima vez que viene, si usted viene más de... Bueno, ya se fue. Ah, pues nos vemos.